¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas. Es un gusto saludarles en una semana más, un tema nuevo que también seguramente si te identificas, si ustedes que nos están viendo se identifican, nos encanta la idea de que compartan, de que nos comenten, de sus vivencias también, de cómo han reaccionado ante estos temas, a cada uno de ellos, cuál ha sido su claridad para resolver, ¿por qué no? Ya está lista la escritora, coach y embajadora de la resiliencia, Marty Smith. Muy bendecida, muy, alborotada con la remodelación de la casa. Vamos a mudarnos, pero no sé cuándo, porque ahora todo el tiempo varó y encima de eso, las personas que están trabajando como que no tienen ambición a lograr las metas. Yo no sé, pero vamos a ver, vamos a ver. Anyways, en las manos de Dios estamos y adelante sigo porque esto es una inconveniencia más que cualquier otra cosa y me va a llevar a un sitio donde verdaderamente sé que voy a estar muy agradable porque voy a conocer a personas que no he visto en persona y viven en Florida. Entonces vamos a tener eventos, vamos a tener cosas que yo aquí siempre he querido tener y ahora se presenta la oportunidad porque Dios abrió los puentes. Entonces eso, hay que ser fuerte aunque no te sientas fuerte, pero si te pasas de la meta, ahí es donde nos meten problemas y nos podemos cansar y deteriorar igual, porque creo que ser fuerte no quiere decir resistir o aguantar, es más bien tener la tenacidad de lidiar con lo que puedes controlar y con lo que puedes decirle goodbye, bye bye, y las cosas que verdaderamente puedas ayudar, lograr ayuda o recursos para resolver. Entonces es muy importante saber hasta qué es tu límite en la fuerza. Pero entonces vamos a ver cómo desglosamos este tema porque yo identifico con ser fuerte en muchas formas que verdad que no sabía lo que era fuerza o cómo te dañaba. Y ahí viene la primera pregunta. Sí. ¿En qué momento entendiste que ser fuerte para todos te estaba alejando de ti? Y ahí creo que yo entendí cuando mi cuerpo empezó como a responder. El cuerpo, empecé a escuchar un poquito más conciencia, más en el presente y me di cuenta que mi cuerpo estaba respondiendo muy distinto a lo que mi cabeza decía. Oh, sí, yo soy fuerte, yo puedo aguantar cualquier cosa, yo sé lo que estoy haciendo. No, eran mis creencias limitantes que me estaban dando una idea de qué era lo que era ser fuerte, pero fuerte es que el cuerpo es el primero que te avisa. Y ahí es donde tenemos que estar alineados con el cuerpo, el alma, el corazón. Y ahí te vas a sentir en una forma distinta, porque si tu cuerpo está como alborotado, agresivo, y te aguantaste eso, más tarde vas a decir, pero ¿por qué pasó eso? Vas a cuestionar. Aunque saliste de eso como que, sí, todo bonito, todo bien. No, es verdaderamente siento alivio, siento paz o me siento capaz de mucho más, ¿no? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos constante, pero ser fuerte sin límites tiene costo. Y ahí es donde tiene uno que saber tus propios límites. Y la fortaleza sin autocuidado se convierte en autoabandono. Y yo no sabía eso tampoco, que uno se, se puede hasta autoabandonar por dárselas de que sí, yo me aguanto esto, ¿no? Entonces hay que escuchar al tiempo del ritmo de uno para saber que no se va a romper después de lograr lo que está logrando, ¿no? Pero sí es tenaz. Eso, Martín. ¿Qué herida te hizo aprender a adaptarte antes que a sentirte segura? Yo creo que yo tuve como que alguien puso una fast forward, como velocidad rápida a que yo creciera. Yo me sentía ya adulta a los 8 años porque tenía la responsabilidad de cuidar de mi hermano.
Entonces, eso es como demasiada, ah, aprender a leer las emociones de todos, a a estar atenta a qué, cómo estaba mi hermano, si estaba sano, si estaba a salvo. O sea, yo ya sabía todo lo que tenía que hacer, pero en ese proceso me olvidé de cómo yo digería las emociones, cómo yo tuve la infancia acelerada y la adultez llegó, pero cansada. Ya cuando era adulta, ya, uy, yo ya he vivido, yo ya he tenido todo, menos los beneficios de ser adulta y decidir por mi propia cuenta. Entonces yo creo que yo confundía la madurez con silencio emocional, que eso también lo hacemos, porque cuando tú no dices nada, estás aceptando. Eso es lo que la gente lee, pero tú no dices nada, o yo no decía nada porque era como calladita, más bonita, y mejor no alboroto el entorno tratando de expresar verdaderamente lo que yo sentía. Entonces, por eso es que me achicopalaba, pero no era nada saludable porque esas emociones se alborotan, se hace un volcán dentro de ti y de repente un día que no tiene que ver nada con las personas o los eventos que estás haciendo, algo dispara en ti y tú dices, ¿y por qué hice eso? Porque no resolviste las emociones cuando estaba ocurriendo, cuando ocurrió. Por eso es que yo les digo que ustedes tienen que desmenuzar todo eso que se repite, que siguen sintiendo ese miedo, ese pánico, esa urgencia de resolver algo rapidito porque ya no lo quieren pensar. Pero no, hay que demorarse un poquito, pero con ayuda puedes lidiarlo más fácil y con práctica no se te va a hacer tan tenaz. Así que despacito es más bonito. ¿Cómo distingues hoy entre dar desde el amor y dar desde la supervivencia? Uf, y ahí yo creo que, yo digo que por los primeros, hasta como a la edad que me casé, a los 22 años, yo realicé que yo era como sobreviviendo todo, sobreviviendo mudanzas, el cambio de colegios, no tener amistades, no ser aceptada, rechazada, que no pertenecía a nadie. O sea, es una listonona de cosas que verdaderamente me ofuscaban, me frustraban y yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Entonces yo creo que hoy lo que siento es mucho más distinto. Es casi un extremo, de un extremo a otro. Yo siento más bien paz cuando resuelvo las cosas. Siento menos alboroto de urgencia de esto lo tengo que hacer, esto lo tengo que hacer, porque ya sé que si yo me apresuro, si yo le pongo mucho volumen y mucha velocidad a lo que estoy decidiendo, voy a frenarme y voy a dar contra la pared, porque no pensé y no vi todo el panorama y escogí exactamente dónde era que yo necesitaba mirarlo de una forma distinta y cambiar el resultado de lo que uno decide, ¿no? Entonces, es ¿Qué dar cambió por cuando, perdón, dar por obedecer es lo mismo que dar por miedo, porque yo también eso, no, obedézcase, todo te va a salir bien. No, eso era lo que me decía para convencerme, pero yo no me sentía bien haciendo las cosas como esta. Pero ese era un punto que quería definitivamente expresar porque yo lo sentí muchísimo. qué cambió cuando dejaste de buscar aprobación y elegiste coherencia? Y ahí fue cuando yo me empecé a escuchar a mí, de que yo no tenía que ser aprobado, que yo no tenía que ser aplaudido, reconocido, nada. Yo podía dejar que todo entrara en lo que yo podía hacer, darme cuenta de mis capacidades, de mis habilidades de lograr cosas, pero a la misma vez comencé como a caminar como más livianita porque ya no tenía ese peso de el qué dirán, cómo estoy yo conmigo, el amor propio, el autosabotaje, todas las cosas que uno se acumula por no quitar todo eso de tu camino o tratar
de isolarlo a un instante en vez de una cantidad de alboroto, de relajo. Entonces, siempre era como la coherencia era el acto de valentía para mí, que yo no sabía que era coherente. ¿Qué es eso? A mí, yo no sé si tengo ese estilo de moda. Yo no sabía, era pura ignorancia, pero entonces no todo lo que te aplaude, y acuérdense de esto, porque esto sí creía yo que si a ti te aplaudían, todo está bien. No, no. Esa es la respuesta de que alguien está haciendo ruido porque hiciste algo distinto, pero en verdad eso no te mide tu valor, eso no te mide nada, eso es apenas que otras personas aceptaron que están de acuerdo contigo, pero cuando el qué dirán se entromete en el que verdaderamente yo me siento valorada, ahí es donde te confundes y crees que toda la gente tiene que aprobar lo que tú tienes, en vez de decir, no, yo ofrezco lo que ofrezco, las personas que lo necesiten lo absorben y el resto de las personas que lo compartan, pero a mí no me tiene que cambiar el mensaje que quiero dar a todo el mundo. Y ahí es donde tú te frenas también si no ofreces todo por el miedo a no agarrarle la cuerda a todo el mundo, porque eso no vale. Es posible ser aceptado por todos, ¿no? A eso te refieres. O sea, Sí, lo que tú digas es ese mensaje y como todo en la vida, habrá quienes pues están en otro sintonía sí, y que no por eso vas a, han vas a vivido cosas. quitarte. Han vivido cosas en una forma distinta o tienen una experiencia muy Claro, complicada en otras formas, todo el mundo va a su propio proceso, todo el mundo va a su propio ritmo y ahí es cuando tú tienes que asumir la responsabilidad de saber verdaderamente cómo puedes manejar tu coherencia. sí. ¿Qué precio pagaste por usar máscaras y qué ganaste al quitártelas? Uf, las máscaras, todo el mundo creía que, uy, Marty como que lo tiene todo cuadradito, se ve bien y como que se para derechito y entiende. No, mira, yo estaba más perdida que un niño, un huérfano en el Día de la Madre, porque yo no sabía absolutamente nada. Yo pagué con el cansancio emocional, yo pagué con muchas lágrimas. Pagué con mucho sudor, con mucho esfuerzo, con mucho estrés, con mucho todo, pero ahora digo que yo gané libertad porque supe desenvolver todo eso que me estaba bloqueando, supe quitar esa pared que se había formado en mi corazón, que no me dejaba quererme a mí y cómo esperaba yo querer al mundo. Entonces, en una o en otra forma, uno se empieza a dar cuenta verdaderamente, en vez de echarle la culpa a todo el mundo, porque Dios nos dio 10 dedos, pero no es para culparle a cada categoría, sino 10 dedos para aceptar que somos distintos, ¿no? Que hay que aceptar ayuda tal cual como darla y brindarla. Yo digo que 2 manos es por una razón, tal cual como los 2 oídos debemos escuchar mucho más que lo que decimos. Entonces, tenemos que fijarnos el diseño que Dios nos ha dado en nosotros para verdaderamente utilizar todo lo que nos da. Porque si tú solo haces las cosas a medias y escuchas la mitad de lo que verdaderamente has debido de escuchar todo, vas a equivocarte. Vas a alterar algo que hubiera sido mucho más fácil si te hubieras tomado tu tiempito, verdaderamente reafirmado con quien te dijera que tienes que hacer esto, no te vas a equivocar tanto. Y si las cosas pasan mal, está bien, porque aprendes de eso, pero es más calmadito, más elaborado en una forma mucho más tranquila. ¿Y qué le dirías a la Marty que aún dudaba de su valor sin testigos? Uf, cuando yo entendí que la única presencia que garantizaba mi vida era yo. Yo iba siempre a estar ahí para yo, para mí. Y la otra persona o la otra esencia era Dios.
El resto de las personas no van a estar todo tu tiempo ahí, ellos no van a cargar tus lidios, tus desastres, tus emociones y todo. Tú tienes que asumir esa responsabilidad y decir: "Okey, yo pude eso, pues puedo esto, y si no puedo, voy a buscar". Y bajarse los humos a uno de creer que uno puede manejar todo, porque eso tampoco. Porque tienes fuerza y puedes alzar 500 libras, eso no quiere decir que puedes aguantar todo el mundo que te ataque o cosas bien tenaz, ¿no? Tienes que aceptar que hasta cierto punto tienes que soltar, tienes que pedir ayuda y acudir a otras cosas, porque no podemos y no sabemos todo y nos morimos y todavía estamos aprendiendo mucho más, O sea, nunca terminamos ¿no? de conocernos, ojalá que si fuera así, Ujú. pero podemos intentarlo y como dices tú, si cambiamos nosotros, cambia lo de afuera. Eso siempre me ha quedado claro en cada tema de resiliencia, Mar. Sí, sí, y el cambio siempre tiene que venir desde uno. Cambiar, tal vez no cambiarte físicamente o cómo eres, pero cambiar cómo piensas, cambiar cómo aceptas lo que no puedes controlar, cambiar cómo ves a otras personas manejar las cosas que tal vez para ti es facilito y te desespera y te frustra porque cómo es que esa gente no se da cuenta que es así de fácil, pero esas personas no han vivido en tus zapatos y tú no has vivido en ellas, entonces ¿por qué nos comparamos? Como digo siempre, la competencia nunca es con nadie más y no creer que soy mejor que todos, sino cómo me estoy manejando, cómo la competencia está en mí, qué es lo que me mide mi proceso, mis proyectos, mi mejoramiento en las cosas que hago. Cuando tú te sabes medir a ti, no tienes tiempo de regular a nadie más. Y te vas a dar cuenta, porque esto sí me di cuenta, que yo me quejo mucho más de lo que yo hago que lo que hace alguien más. ¿Por qué? Porque lo puedo controlar yo. Si yo no, no me di cuenta, lo dejé pasar y luego, uy, no, es que esto, ¿por qué? Porque te pusiste en carrera, no lo pensaste, no hiciste las tareas, no estudiaste y asesoraste todo lo que estaba ocurriendo y de carrera quisiste volar con todo, pero todo lo que no resolviste va a regresar. Y te regresa hasta que por fin entiendas esa lección y luego vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? Y entonces te das cuenta que es como tú manejas, al ritmo que manejas y qué decides cuando viene la circunstancia. Y después ahí vas agarrándole el tino a cómo hacerlo mejor, vas a descubrir soluciones que ni siquiera habías inventado y cosas así, porque creo que entre más uno trabaja el cerebro, más creativo se pone. Si remueves todas esas creencias limitantes, tienes más campo de ver más soluciones. Entonces, es tareita, pero sí sirve y sí vale la pena y definitivamente vas a cambiar tu entorno y vas a cambiar tus resultados y te vas a sentir más confidente y definitivamente tu fortaleza interior va a ser tenaz, porque ahí es donde necesitas la fuerza, de no aceptar el miedo, de no aceptar las dudas y todo eso, porque eso te confunde y eso no es lo que debemos, averiguar ni trabajar. Al contrario, averiguar que yo tengo una solución, vamos a ver cómo va esta. Y me doy paciencia conmigo también, exhibo paciencia conmigo, pero voy aprendiendo a mi ritmo, a mi tono, todo lo que necesito saber y mejorar. Así es. Uy, eso sí es tenacidad. Pero la resiliencia nos da ese empujón, Martín. Sí, Muchas gracias. ese es mi gasolina, definitivamente es mi motor y Dios es el que es el combustible también, porque sin Él yo no, yo estuviera diciendo, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me rechazó la familia? ¿Por qué me pasó tantas cosas? No, ¿para qué? Y ahora sé para qué, porque ese era el propósito que Dios me estaba armando en mí.
Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, ¡pum! He debido de ponerle más atención. Y eso es, yo no digo que yo tengo todas las respuestas, jamás diré eso, pero sí sé que por el camino que voy hoy en día me va mucho mejor a lo que logro y a lo que trato de resolver. Antes yo no tenía ni idea por dónde empezar. Entonces, date ese break. Empieza poquito a poco y vas a decir, wow, no, no, esto sí está avanzando un poquito mejor, ahora entiendo, y tal vez puedas ayudar a otras personas a resolver las mismas cosas que en un entonces tú ni idea sabías. Y ahí creas comunidad, creas paz en tu ámbito y también ayuda a otras personas y eso no se cobra, pero es una bendición enorme porque te va a llegar mucho, te va a llegar mucho. Marti, para concluir, las personas, bueno, han estado viendo aquí tus redes sociales, tu contacto. Es importante preguntarte también, ¿sigues atendiendo a las personas que quieran una consulta contigo? Porque Sí, mucha gente puede tener dudas, ¿no? Y quiere preguntarte, ¿cómo le hago para esto? Este tema me sí. resonó en mi vida, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo estás ahorita manejando eso de las consultas? Bueno, ya para Y ahora, concluir. eso cambió un poquito cómo lo hago, porque ahora estoy invitando a otras personas a que escuchen los expertos, que escuchen las charlas de otras personas. Tal vez yo no sea la persona que necesitan escuchar, pero cuando uno colabora con otras personas que tienen como la misma idea de mejorar al mundo, entonces tienes más información y más esto. Entonces, si quieren, yo les puedo invitar a una reunión. Es gratis, no es obligación de nada, pero si les interesa el tema, yo también les puedo consultar ahora sí me toca cobrar porque ya lo que yo estaba regalando se me fue. Y entonces, y Pero es también parte de, Mar, ese es aprenderse a valorar uno también, porque si yo sé que yo estoy dando algo que a mí me hubiera gustado recibir cuando chica, pero eso no quita de querer compartir con todo el mundo y si lo puedo hacer con un grupo, mejor todavía, pero tienen que dar el primer paso, tienen que pedir ayuda y yo sé que en una u otra forma les buscamos una solución. Sí, amén. ok. Gracias, Marti. Gracias a ti, Tessy, gracias a todos y definitivamente pongan atenta atención porque pronto se va a lanzar otro libro que este libro es muy distinto a lo que yo he estado escribiendo, pero aún así es el tema de siempre de la resiliencia, pero este es un método, esto es un proceso de eso de que no sabes por dónde empezar y cómo vas a acabar para ser resiliente. Esto te prometo, si tú lees este libro vas a saber cómo no errar en el proceso de mejorar tu vida. Y eso vale la pena. Por Eh, supuesto, es un gran atajo en el camino que mucha gente tira la toalla a la mitad. Sí, Y tú nos estás ofreciendo, yo lo veo desde esta perspectiva, si no, corrígeme, es como que nos estás dando un buen atajo por dónde irnos y evitarnos cosas sí, que a ti te pasaron en la vida cuando pudieras saber, si hubieras sabido esos caminos, ¿no? Esos atajos. sí. Así es de que hay totalmente amigos. Y eso no es solo para la persona que lo escuche, porque también si ellos ya saben y como que reafirman lo que verdaderamente han aprendido en su vida sin darse cuenta, porque yo no creo que la mayoría de las personas se dan cuenta de cuánto pueden manejar y cuánto no por el trajín de la vida. Pero si tú sabes y escuchas algo y alguna palabra, alguna cosa te dice, yo puedo enseñarle esto a mis hijos, yo puedo enseñarle esto a mi familia, esto puede ser para todos. Eso para mí es el mejor pago, el mejor pago. Así. Así es. Marti, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, bendiciones y también para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue un real estilo de vida.